Vale, pues vamos a ir empezando. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a la charla. Lo primero, muchas gracias a voluntarios y organizadores de la PyCon por hacer el evento posible y por darme un espacio. Bueno, hablando de mí, yo soy Pablo Cordero. Actualmente soy software engineer en Eventbrite. Pero bueno, no me voy a extender mucho en esto. Si queréis saber más sobre mí, me preguntáis o me buscáis por ahí. Y voy a empezar directo al grano, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de rendimiento, ¿vale? Y vamos a empezar con la idea de que el rendimiento de nuestro software está basado en la incertidumbre, ¿vale? ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Vamos a verlo con un par de ejemplos. Yo hace 3 años, cuando la PyCon fue en Granada, asistí a una charla de Pablo Galindo, que justo está hablando ahora a la vez, en la que bueno, hablaba de las mejoras que tenía Python 3.11 con respecto a Python 3.10 en tema de performance, ¿no? Y hablaba de cómo upgradear la versión podía llevar, o sea, podía hacer que tu rendimiento fuese entre un 10% y un 60% más rápido, ¿vale? Esto dependía de muchos factores. Dependía mucho de cómo estaba escrito tu código en Python y demás. Pero bueno, básicamente, pues a nosotros nos cabe esperar, si queremos elegir entre una opción u otra, pensar pues que si la performance es crítica, es nuestra decisión. O sea, la decisión correcta sería ir a por la versión 3.11, ¿vale? Y probablemente, pues si la performance es crítica, la decisión pues quizás sí sea la mejor, ¿vale? Y quizás sí la performance de nuestra aplicación va a ser mejor si escogemos Python 3.11. Lo mismo pasa con FastAPI y DRF, ¿vale? Todos hemos escuchado que FastAPI es más rápida y tiene mejor rendimiento. Entonces, pues si nosotros estamos montando el stack tecnológico de nuestra aplicación, pues normalmente la decisión, si la performance tiene que ser crítica y tiene que ser buena, pues va a ser escoger FastAPI, ¿vale? Lo mismo pasa pues con Astro, ¿no? Astro es un framework web que se vende con este gráfico en su web y dicen pues que son el best in class performance en tema de rendimiento. Y bueno, básicamente esto quiere decir pues que en base a datos reales de usuario pues son los más rápidos y quizás pues si la performance de nuestra web tiene que ser crítica, pues sí, la mejor opción va a ser usar Astro, ¿vale? Entonces, seguramente sí, la performance será mejor si escogemos Astro que si cogemos otra alternativa. Pero bueno, todo esto nos lleva a una situación en la que, por ejemplo, puede llegar nuestro jefe y preguntarnos, vale, pues he visto este artículo, ¿vale? Que es un artículo real que podéis leer, que básicamente habla de cómo se han hecho estudios sobre usuarios reales y se ha visto que si una página tarda más de 3, un e-commerce tarda más de 3 segundos en cargar, el 40% de los compradores de una tienda online no llega a finalizar la compra, ¿vale? Todo esto nos pone en una situación de que nosotros con lo que hemos visto de la versión de Python, o sea, de escoger la versión de Python más rápida, escoger el framework para nuestra API más rápido o escoger el framework web que haga nuestra página más rápida, sí nos da cierta confianza en que nuestra performance va a ser buena, ¿vale? Pero no nos da seguridad, ¿vale? Nosotros ahora mismo no le podríamos dar una respuesta a nuestro jefe, es decir, podríamos decirle, pues deberíamos ser capaces de responder en menos de 3 segundos, ¿vale? Porque usamos tecnologías punteras, ¿vale? Pero esto no es una respuesta válida para un ingeniero, digamos, de calidad, ¿no? Es decir, no podemos imaginarnos que un ingeniero de caminos dijese que si le preguntasen si su puente va a aguantar 600 coches a la vez, ¿vale? No podría responder que debería aguantar en base a los cálculos que ha hecho, ¿vale? Eso no es una respuesta válida. Y hemos estado diciendo que la performance debería ser mejor, que quizás será mejor, que puede que sea mejor o que seguramente lo sea, pero todo esto pues es incertidumbre, ¿vale? En el punto en el que estamos no tenemos una certeza de que nuestra aplicación va a responder correctamente a la performance que nosotros necesitamos. Entonces, la forma de eliminar la incertidumbre en todo software es mediante el testing, ¿vale? Tenemos un caso de uso que queremos garantizar que funciona de una manera específica, tenemos test unitarios, queremos testear que un flujo de usuarios funciona de una manera específica, tenemos test end-to-end,
Y para testear la performance y que el rendimiento es realmente el que esperamos tener, ¿vale? Tenemos el load testing. Y es de lo que vamos a hablar principalmente en la charla, ¿vale? La definición de load testing es básicamente un test que evalúa el comportamiento de un sistema bajo una carga de usuarios esperada. Básicamente se resume un poco en cuando llega el Black Friday y todo el mundo llega al centro comercial. Yo no sé aquí en Sevilla, pero en Granada no se puede ir a la autovía cuando es Black Friday o fiestas similares, ¿vale? Porque todo se colapsa, básicamente no hay aparcamiento en ningún lado, etcétera, ¿vale? Pero bueno, para nosotros se asemeja un poco al ejemplo que hemos puesto, ¿vale? Hay un puente y los ingenieros que han hecho ese puente se quieren garantizar que ese puente básicamente va a soportar la carga de peso que va a tener ese puente cuando se abra el tráfico, ¿vale? Entonces, esto es el load testing. Básicamente, ¿en qué situaciones puede usar el load testing? Vamos a verlo. Normalmente, el caso de uso más normal o más usado pues sería pues, garantizar que vamos a soportar un tráfico esperado, ¿vale? Por ejemplo, nuestro equipo de marketing ha hecho una campaña súper potente y tenemos esperado que vamos a aumentar un 60% el tráfico, ¿vale? Pues eso va a requerir de que nuestra infraestructura y nuestro producto sea capaz de soportar ese tráfico, porque sería contraproducente que llegase ese tráfico, nuestra página se cayese y no lo soportásemos. Entonces, bueno, este es el principal caso de uso, digamos, pero luego puede haber casos de uso como tener un rendimiento estable tras hacer los cambios. Por ejemplo, estamos iterando un producto que es crítico en cuanto a performance, y queremos que el producto, pues, el rendimiento no se merme cuando vayamos haciendo cambios. Entonces, bueno, incluir un load testing en el CI/CD pues, puede ser una solución para evitar estos problemas, ¿vale? Evitar problemas con alta concurrencia o uso prolongado. Por ejemplo, a todos nos ha pasado que hemos probado algo que hemos desarrollado en los entornos de test y llega el momento de llevarlo a producción y cuando eso lo usan muchos usuarios de forma concurrente, empezamos a tener fallos pues de deadlocks o condiciones de carrera. Entonces, bueno, el load testing puede ser una forma de testear que nuestra aplicación se comporta correctamente con un uso prolongado. Y luego rendimiento en sistemas distribuidos, ¿vale? Pues esto es un caso de uso un poco más de nicho, pero podríamos hacer un load testing, pues que básicamente comprobase que una petición desde China tiene el mismo tiempo de latencia que una petición desde Estados Unidos, porque nuestra empresa sea global o lo que sea, ¿vale? ¿Cuándo no? Generalmente cuando la performance no es un objetivo para nuestro producto. Por ejemplo, pues pruebas de concepto o MVP, sistemas pues, donde la performance no es crítica, un sistema de analítica donde no nos importa pues, que la respuesta sea un poco más lenta, o productos con baja concurrencia donde bueno, la performance no vaya a ser un problema, ¿vale? Y no necesitemos de este tipo de test. Entonces, ¿qué herramientas? No voy a entrar mucho en ninguna herramienta, ¿vale? Aunque sea la PyCon y muchos busquemos encontrar nuevas herramientas, pues del entorno. No voy a entrar mucho en ninguna herramienta porque he preferido hacerlo abstracto, ¿vale? Pero bueno, algunas que hay pues pueden ser JMeter para el mundo de Java, Locus para el mundo más de Python y Artillery, que bueno, yo es la que más he usado, y que algunos ejemplos de código que se verán en la transparencia serán de Artillery, pero bueno, básicamente por el mero hecho de ilustrar los casos de uso y porque tiene una sintaxis fácil, ¿vale? Bueno, entonces ya, teóricamente, no sé si os habré convencido, pero ya sabríamos lo que es el load testing y sabríamos que en nuestro caso de uso va a ser útil aplicar esto en nuestro producto, en nuestro servicio o en nuestro equipo, ¿vale? Pues la charla, o sea, el objetivo de la charla es aprender a crear nuestro load testing, los pasos que hay que seguir y cómo hacerlo y ya luego veremos pues cómo analizar los resultados y demás. Todo esto lo haremos con un flujo de varios puntos, pero bueno, primero, para ilustrar todo el proceso, vamos a seguir un caso de uso que es muy fácil, ¿vale? Tenemos una plataforma de venta de entradas y llega un artista súper famoso que quiere vender la entrada en nuestra web. Entonces, claro, para nosotros en cuanto a negocio es muy bueno, pero en cuanto a
en cuanto a reto técnico, es un reto muy grande porque vamos a tener un tráfico mucho más grande y vamos a tener picos de tráfico grandes que nunca hemos tenido en la historia de nuestra plataforma o en la historia de nuestro servicio, ¿vale? Entonces tenemos que prepararnos para ello y para ello vamos a usar load testing, ¿vale? Aquí un diagrama de arquitectura, un poco para ilustrar el caso de uso y luego al analizar los resultados. Pero bueno, básicamente tenemos un CDN, que es el que sirve nuestro frontend, se conecta a un backend que funciona con una arquitectura de tipo serverless, ¿vale? Y un sistema de almacenamiento pues, que guarda pues, los PDFs que usan los usuarios pues, para los tickets, ¿vale? Los crea y luego los usuarios pues, se los pueden descargar. Y luego, pues lo mismo, el backend se conecta con una base de datos y esto último, pues tenemos un sistema de pagos externos tipo Stripe que nos permite externalizar todo el sistema de pagos, ¿vale? Lo que quiero que os quedéis es que pues, vamos a asumir que esta infraestructura está montada sobre tecnología serverless, entonces teóricamente los proveedores de cloud nos prometen que esto va a escalar y que no vamos a tenernos que preocupar demasiado por la escalabilidad de nuestro producto, pero aún así queremos garantizar que de verdad esto va a funcionar bien cuando tengamos el número de usuarios que esperamos, ¿vale? Pues ya vamos a entrar directamente. Y el primer paso sería planear el test, ¿vale? Como con cualquier cosa, y con el plan hecho es mejor que directamente lanzarse a la piscina, ¿vale? Entonces, ¿qué significa planear el test? Significa determinar el objetivo que realmente queremos tener con nuestro test, ¿vale? Que principalmente en nuestro caso pues, va a ser tener un tráfico rápido y libre de errores durante el proceso de compra. Muy fácil, nosotros vamos a vender la entrada, el proceso de compra es crítico, no queremos que nuestro sistema falle. Aquí, ya os digo, tendréis que buscar el objetivo técnico y de producto que queráis cubrir, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, el objetivo técnico sería tener un tráfico rápido y libre de errores, es como la parte técnica del objetivo, y esto, bueno, no será simplemente una frase, ¿no? Habrá que elaborarlo y saber realmente qué queremos conseguir. Entonces, por ejemplo, para nosotros el tráfico rápido puede ser que las peticiones a la API tomen menos de 500 milisegundos, o que sea libre de errores, quiere decir pues, que solo el 0,01% del tráfico sean errores, ¿vale? Y luego está la parte de producto, que es como el proceso de compra, ¿no? Porque nosotros hemos decidido el caso de uso que vamos a testear va a ser el proceso de compra. Cualquiera de estos dos podría cambiar, por ejemplo, podría ser tener una latencia baja en cualquier parte del mundo, eso puede ser el otro objetivo de ingeniería, digamos. Y luego, pues, en vez del proceso de compra, podríamos estar testeando el proceso de descarga de entradas, ¿vale? Pero bueno, principalmente nos vamos a quedar con lo primero, ¿vale? El tener un tráfico rápido y libre de errores durante el proceso de compra. Vale, ya tenemos el objetivo en mente de lo que queremos conseguir. Vamos a ver cómo lo podemos conseguir, ¿vale? Lo primero a la hora de realizar un load testing va a ser crear los usuarios virtuales. ¿Qué significa esto, ¿vale? Significa básicamente determinar el tráfico que vamos a simular. El tráfico que vamos a simular es básicamente el número, o sea, los usuarios, el número de usuarios que vamos a simular en el test. Y también es importante determinar cómo se reparten estos usuarios o cómo fluctúan durante la ejecución del test, ¿vale? El test no va a ser un número de usuarios plano, sino que va a ir fluctuando pues, según nuestras necesidades y cómo pensamos que van a actuar en producción los usuarios, ¿vale? Y esto lo vamos a dividir en fases. Vamos a verlo. Aquí es una grafiquita que, bueno, va a ser muy simple, pero yo creo que era la forma más clara de mostrarlo. En el eje Y, básicamente, el número de usuarios. Aquí abajo 0 usuarios, aquí abajo el número máximo de usuarios que queramos usar. Y aquí, pues, es el tiempo, que es el inicio de ejecución del test al principio y al final, pues, el final de la ejecución del test, ¿vale? Aquí, normalmente, pues vamos a tener que dividir en diferentes fases cómo vamos a dividir el tráfico en nuestro test, ¿vale? Por ejemplo, la primera fase en nuestro proceso de compra, porque así es nuestro caso de uso, va a ser la preventa, ¿no? Todos hemos comprado alguna vez en una entrada y normalmente pues, hay una fase de preventa donde un conjunto de usuarios pequeños tiene un acceso prioritario a la entrada, entonces vamos a tener durante un tiempo holgado, entonces, por ejemplo, vamos a tener una duración de 30 minutos, ¿no? Hemos decidido ese tiempo, pues un tiempo holgado para esta fase, y los usuarios
van a crecer pues hasta los 10.000, ¿vale? ¿Cómo saco estos números? Estos números pues normalmente son métricas de productos, ¿vale? Es muy difícil adivinar el tráfico que va a tener en el futuro, sobre todo si es un servicio a lo mejor que todavía no está en producción, ¿vale? Pero bueno, seguramente hay métricas de negocio en las que os podéis apoyar. Por ejemplo, en la preventa pues podríamos ir al artista que nos contrató, a su equipo de management y preguntarle, ¿vale? ¿Cuánta gente esperáis que venga a la preventa, ¿no? Porque eso va pues, por formularios que han rellenado antes o lo que sea y podemos hacernos una idea, ¿vale? Si no tenemos estos datos, pues simplemente intentad sacarlo de las métricas que tengáis de monitoreo, si el servicio está ya en producción, o inventárselas, ¿vale? Ya sería el último recurso. Luego, después de la fase de la preventa, tendríamos otra fase que es la fase de compra, ¿vale? La fase de compra es una fase mucho más frenética, donde ya vamos a testear el pico de usuarios y que nuestro sistema lo va a soportar, ¿vale? Esta fase será, como hemos dicho, mucho más frenética, en un tiempo mucho más corto, y pues va a tener un pico mucho más grande de usuarios, ¿vale? Los usuarios van a crecer y queremos determinar que en este proceso tan crítico de compra los usuarios, pues, o sea, el sistema se va a comportar bien, ¿vale? Y luego, pues, por ejemplo, podríamos tener una fase de postventa en la que sea más holgada en el tiempo y el tráfico vaya descendiendo a cero porque la gente pues, se va desconectando. Esta última fase igual no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque ya hemos testeado como que el pico de usuarios lo estamos... nuestro sistema está comportándose bien o mal. En el pico de usuarios, pues quizá no nos aporta valor tener una fase en la que el tráfico desciende y va hacia menos. Puede ser interesante en sistemas donde básicamente pues, sí puede haber problemas con baja número de peticiones, pero normalmente no nos va a interesar. Me podéis decir, vale, pero es que voy a testear un servicio que o no está en producción o no cumple simplemente un caso de uso que está muy claro las fases a determinar. Pues muchas veces simplemente puedes tener 3 fases, una de tráfico bajo, una de tráfico medio, una de tráfico alto, y esto seguramente os aporte el mismo valor que te dé este ser más específico con el caso de uso, ¿vale? Vale, entonces, una vez tenemos cómo cómo se va a comportar el tráfico, tenemos que determinar qué va a hacer ese tráfico, ¿vale? ¿Qué van a hacer esos usuarios? Pues básicamente, estos son los escenarios, ¿vale? Básicamente los pasos que tiene que simular el usuario para cubrir un comportamiento, un caso de uso, ¿vale? En nuestro caso, pues por ejemplo, podría ser el escenario de comprar un ticket, que podría ser pues tomar el número de tickets que hay en ese momento, comenzar un proceso de compra, ver el estatus de un ticket en concreto que quiere comprar, realizar el pago y luego ver el ticket cuando ya haya finalizado, pues ver el estatus de este ticket, ¿no? ¿Vale? Esto podría ser un ejemplo en el que determinamos los pasos que tiene que ir haciendo el usuario. Esto va a depender mucho de la herramienta que utilicéis, ¿vale? En este caso es muy simple, es simplemente llamada a una API, pero podría ser desde utilizar PlayGrade o como queráis. Vamos, dependerá de la herramienta que utilicéis. Y, pues, como es normal, no todos los usuarios van a estar haciendo lo mismo, ¿vale? En un proceso de compra, seguramente habéis comprado entrada y veréis que normalmente pues, hay una cola en la que te tienen hasta que pasa el proceso de compra y compras los tickets, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, en nuestro caso no tendría sentido estar testeando que todos los usuarios están comprando los tickets. Para eso, pues, podríamos crear varios escenarios donde haya uno que estén esperando en la cola, otro comprando un ticket, otro comprando más de un ticket, porque puede que el proceso sea diferente para nuestro servicio. O otro que puede estar pues, descargando la entrada, por ejemplo, una vez ya finalizada la compra de ticket, está descargando la entrada. ¿Qué pasa? No todo el mundo no hay el mismo número de usuarios esperando en la cola que comprando un ticket, si no la cola dejaría de tener sentido, ¿vale? Entonces, pues, normalmente se le van a poder asignar unos pesos a escenarios para darle más o menos prioridad a uno u otro y tener más usuarios cubriendo un escenario que cubriendo otro, ¿vale? Estos números, lo mismo, métricas de negocio o, por ejemplo, en este caso de la cola, pues podría ser incluso una métrica técnica, ¿vale? Y ya está. Realmente ya esto
sería nuestro test, ¿vale? Va a tener más complejidad o menos, más configuración o menos, según la herramienta que utilicéis. Entonces, pues realmente es simple, ¿vale? Ya os digo. Y entonces ya solo quedaría pues ejecutarlo, ¿vale? Y podríamos pensar, pues tampoco tengo mucho que decir aquí porque es simplemente darle al botonazo y empezar que los tests se ejecuten y guay. Aquí quiero daros dos consejos. El primero, que lo ejecutáis en el cloud, obviamente, salvo que queráis testear muy pocas peticiones, normalmente pues tu ordenador no va a soportar hacer 500 peticiones por segundo, ¿vale? Normalmente tendréis que buscar la forma de ejecutarlo en el cloud, ya sea o en o montando vosotros la infraestructura, o normalmente pues las diferentes herramientas que utilicéis os darán una solución para ejecutarlo en su cloud. O, por ejemplo, Artillery, que le he dicho antes, pues te dan incluso ellos el tooling para crearte la infraestructura con el CLI de AWS y prácticamente corriendo un comando, ¿vale? Y luego ejecútalo en producción. Esto puede sonar raro, ¿no? Porque esté en producción, pero todos sabemos que los entornos de QA o test no son iguales o no funcionan igual nunca que los entornos en producción. Siempre tienen diferencias y tal. Entonces, ejecutarlo en producción te va a eliminar toda la incertidumbre, porque básicamente vas a estar testeándolo donde realmente, o sea, con los servicios que realmente están usando los usuarios. Esto tiene algunas dificultades. Al fin y al cabo habrá procesos que no quieras que se completen, es decir, por ejemplo, pago. Entonces tendrás que buscar la forma de que eso se haga con un dry run o con mecanismos que eviten que esas acciones se completen. O luego, pues, por ejemplo, borrando los datos que hayas creado en ese test. Va a ser difícil, pero os va a dar mucha más certeza ejecutarlo en producción, ¿vale? Y ya está. O sea, nosotros ya hemos ejecutado los escenarios, ha ido súper bien o súper mal. Ya lo único que queda es analizar los resultados. Y es la parte más importante del test, ¿vale? El test puede estar súper bien creado, puede testear todo perfecto, pero si nos quedamos en la superficie y simplemente vemos las métricas que nos haya dado el test y demás, no le vamos a sacar el valor que de verdad te puede aportar. Entonces, vamos a volver un poco al ejemplo de antes y vamos a ver pues qué errores ficticios, ¿vale?, que podrían habernos ocurrido en nuestra infraestructura y cómo los vamos a... Y esto nos va a ayudar a ejemplificar qué tenemos que mirar cuando hayamos ejecutado el test y queramos analizar los resultados, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo tonto es que la base de datos está siendo lenta, ¿vale? Teóricamente tendría que haber escalado, pero tenemos un cuello de botella con transacciones, ¿vale? No queremos vender la misma entrada dos veces, entonces hemos puesto transacciones para garantizar que eso no ocurra. ¿Qué pasa? Esto está generando un cuello de botella porque se está intentando acceder, se está intentando modificar las mismas filas de la base de datos a la vez y bueno, esto está creando un cuello de botella y aunque teóricamente la base de datos debería escalar, realmente el cuello de botella no está en el procesamiento, sino en las transacciones, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo que no esté causando un problema de cara al usuario, pero sí a nosotros, es que, por ejemplo, pues un ejemplo súper tonto es que el ancho de banda del CDN es muy alto y nos están cobrando mucho dinero. ¿Por qué? Pues por una situación ficticia de que el artista nos ha dado unas imágenes para ilustrar la venta de entrada que son muy grandes y eso está causando pues que el ancho de banda del CDN sea muy alto porque no nos hemos preocupado en optimizarlas, por ejemplo. Y con esas mismas imágenes se están creando los PDF y está haciendo que el backend se quede sin RAM. Ejemplos tontos, ¿vale? Lo que quiero que veáis es que realmente lo que hay que mirar es varias cosas. La primera es cómo ha escalado nuestra infraestructura. Obviamente es el objetivo principal del test, ¿vale? Si nuestra infraestructura y nuestro servicio ha soportado el tráfico que se esperaba. Pero hay más cosas, ¿vale? Por ejemplo, hemos sido capaces de detectar y analizar los errores con nuestras herramientas de monitoreo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el ejemplo de la base de datos,
quizá pues, no hemos sido capaces de detectar la query que realmente está fallando y está causando ese problema. Entonces, va a ser, o sea, es como una señal que nos dice que tenemos que mejorar nuestras herramientas de monitoreo y aunque todo haya ido perfecto en tema de escalabilidad y hemos soportado a los usuarios, un error en producción pues, nos podría dar bastantes problemas, ¿vale? Luego, ¿fueron tus dependencias capaces de soportar el tráfico? Básicamente, fue el sistema de pagos, por ejemplo, capaz de tener, o sea, de soportar el flujo de pagos que estuvimos haciéndole. Muchas veces las dependencias te ponen, o sea, en el contrato, cuando tú las contratas, te prometen unas cosas que muchas veces pues, no son capaces de cumplir o no las cumplen como tú esperabas que lo hiciesen, ¿vale? Pues el load testing puede ser una forma de detectarlas. Eso es un ejemplo, por ejemplo, de por qué hay que ejecutarlo en producción. Normalmente las credenciales de las dependencias, pues, no van a ser las mismas en QA que en producción y demás, ¿vale? Luego, hay mejoras de código que puedes hacer para mejorar la performance. Pues darle una vuelta y analiza las partes de código que más han tardado y demás y a mejorar. Y luego, pues otra muy importante es si saltaron las alertas cuando algo empezó a ir mal. Es decir, si durante el load testing algo fue mal y no saltaron las alertas, eso puede significar que si es un día pasa en producción, ¿vale? Y pasa a las 3 de la mañana, pues probablemente tú no te enteres hasta las 7 cuando te levantes y ya todo sea un caos, ¿vale? Y esto ya empieza un bucle en el que, bueno, después de analizar los resultados, obviamente vamos a hacer mejoras. Y lo que nos permite el load testing es que sigamos ejecutando los escenarios de nuevo, volvamos a analizar los resultados, hagamos mejoras. Y esto, con esto empezaremos a iterar, hasta que llegamos a un punto en que hemos conseguido la confianza suficiente con nuestro servicio, ¿vale? Y que cuando nuestro jefe pues, nos pregunte si vamos a responder en menos de 3 segundos, podamos decirle con certeza que no solo vamos a responder en menos de 3 segundos, sino que el 85% de los casos vamos a responder en menos de 1 segundo, ¿vale? Y esto sí es una respuesta que se espera de un ingeniero mediante los métodos que tenemos ha conseguido eliminar la incertidumbre sobre el rendimiento de su aplicación y la ha convertido en certeza, ¿vale? Y esto sería todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Vale, muchas gracias por tu charla. Tengo una pregunta, justo lo que mencionas de hacer la prueba en producción, que sí suena bastante extraño y justo respondiste un poco lo que te iba a preguntar, que era si estamos hablando o involucra un tema de pago, tiene que haber una forma que tú evites, no sé cómo lo harías para evitar que todos esos pagos se procesen al final, aunque sea, o cancelarlos. Mi pregunta es, incluir ese tipo de pasos también los tendrías que recrear en tu ambiente de QA. ¿Por qué? Porque si no, entonces me imagino que serían números muy diferentes o, ¿sabes? Porque podrías tener más o menos pasos. No sé qué podrías contar al respecto. Sí. También es verdad que o sea, yo creo que el problema ahí está en encontrar una forma de hacerlo sin modificar demasiado el código de producción, en el sentido de que si estás fakeando algo para no hacerlo, realmente no estás, o sea, pierde el propósito de ejecutarlo en producción, ¿no? Porque ejecutarlo en producción es o sea, tener la mayor semejanza a lo que va a usar el usuario. Entonces, bueno, con sistema de pagos yo tampoco tengo una experiencia súper grande, pero quiero entender, o yo por donde tiraría es a lo mejor intentar pues, que la plataforma que usamos para gestionar los pagos nos provea no de unas credenciales de testing, sino de algo que funcione en producción, pero que sea como una tarjeta de crédito moqueada, lo que sea, ¿vale? Habría que ver mucho el caso de uso en concreto. Habría que intentar influir lo mínimo en el resultado final o en el producto que realmente está corriendo en producción.
Entonces, vale, se me ha ido. Bueno, básicamente, o muchas veces, quizás en vez de fakearlo o moquearlo, quizás lo que quieres hacer es luego revertirlo, ¿vale? Por ejemplo, pues con el tema de pago podría ser, pues a lo mejor puedes poner tickets a 1 céntimo. Sí, que se vendan 50.000, bueno, sí, son 500 euros, pero luego quizás pues, lo puedes hacer un refund o cosas así, ¿vale? Hay que buscar la forma de revertir esos cambios. También, por ejemplo, no te interesa que tu base de datos se llene de entradas falsas, o sea, o de venta de entradas falsas, por mucho que estés usando un evento de prueba, lo que sea. Entonces, bueno, al final esos pasos va a tener que, o sea, hay que buscar la forma de revertirlos, ¿vale? O también podría ser, pues, testear partes aisladas del servicio que te den la confianza de que, a lo mejor, el servicio más crítico de, no sé, de creación o de cálculo de precio, pues testear de forma aislada ese servicio y, pues, cada servicio tenga su SLA, su performance que tiene que cumplir, tú con tu load testing garantizas que eso va a ser así, entonces, bueno, teóricamente los servicios que lo llaman pueden asumir que va a tener esa performance y demás y se podría asumir, ¿vale? Eso podría eliminar un poco la complejidad, pero ya os digo, es analizar cada caso y ver la forma o sea, encontrar la forma de hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Pues un aplauso. Pues muchas gracias.